cibernautas, ¿cómo están? Nos encontramos ahora para aprender lo que es la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. Esta es una teoría muy importante que ustedes conozcan porque se basa en los operadores diferenciales. Para esta parte, dentro de lo que es el conjunto de las matemáticas, tendrán que recordar, por ejemplo, espacios vectoriales, matrices, números complejos y otros para comprender lo que es un operador diferencial y en general lo que es una ecuación diferencial lineal. Vamos a hacer, digamos, pequeños ejemplos relacionados a los operadores diferenciales, que es muy importante el concepto de los mismos. Pero antes quiero invitarles a suscribirse a Multiversidad Matemática, si es que aún no lo han hecho, para que sigan recibiendo los futuros vídeos que vamos a ir sacando, no solo de ecuaciones diferenciales, sino del conjunto de las matemáticas. Lo vamos a hacer tal como está planificado dentro de Multiversidad Matemática, ¿no? Y bueno, si les gustó y sobre todo si es que les sirvió todo este material, les está sirviendo, pues ayudadme con un like, ¿de acuerdo? Comenzamos. El operador diferencial, fíjense, lo llamaremos L. Esto ya lo vieron en la teoría, pueden repasar el vídeo de la teoría, que además es un vídeo animado, ¿no? Es de esta forma. L va a ser igual a sub n de x por la derivada enésima respecto de x a la n, más a sub n menos 1 de x, derivada n menos 1 respecto de x n menos 1, y así hasta llegar a sub 0. Fíjense, aquí falta la variable y, no hay aquí la y. Cuando se multiplica la y, esto se va a volver el operador L de y. Y esto va a ser la ecuación diferencial de esta forma, igualada a 0. Entonces, cuando no hay la y, es el operador diferencial. En este caso lo que se hace es, donde veas d, por ejemplo, la derivada, esa derivada de aquí, la derivada primera respecto de x, lo ponemos, lo reemplazamos por la letra d mayúscula. La derivada segunda será d al cuadrado, ¿no? Y así hasta llegar a la derivada enésima respecto de x, que será d elevado a la n. Entonces, con este cambio de variable, además, fíjense, los coeficientes, estos coeficientes pueden ser, en este caso, variables, ¿no? Como ven en el ejemplo, depende de x, o constantes, ¿no? Hay muchas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, que lo vamos a ver ya en los futuros vídeos que sigan a este. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí el operador? Sería L igual a sub n, lo voy a poner así, ya no de x, eso significa que es una constante, por d a la n, más a sub n menos 1, por d a la n menos 1, más sucesivamente a sub 1 por d y más a sub 0. Entonces, fíjense, cuando trabajamos con operadores diferenciales, en realidad estamos trabajando con polinomios. Y ahí viene la ventaja justamente de usar estos operadores, puesto que en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior a 1. Entonces tenemos de segundo orden, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a hacer un manejo algebraico como si fueran polinomios con este cambio que estamos haciendo aquí. Este operador d, como ven aquí, no es nada más que la derivada de algo, ¿no? De alguna función respecto de x. Este operador es lineal. Ahí viene el nombre, ecuaciones diferenciales lineales. ¿Por qué es lineal? Porque cumple, o tiene necesariamente que cumplir para ser lineal, con dos teoremas muy importantes. Ustedes repasarán transformaciones lineales, que han debido ver en álgebra lineal. ¿Qué dice el primer teorema? La derivada de una suma de funciones va a ser igual a la suma de las derivadas, ¿no? Entonces se puede hacer así. Cuando derivamos una suma de funciones, en realidad lo que estamos haciendo es sumar las derivadas de esas funciones. Esto se llama el teorema de superposición, o también lo conocen como aditividad. Ya en el anterior vídeo, en ese vídeo animado, está más desglosado esa parte. Y el otro teorema se llama el teorema de la homogeneidad. Y ese teorema tiene relación y dice lo siguiente. La derivada de alfa es una constante cualquiera, que multiplica a una función f, no es nada más que
alfa sale fuera y queda la derivada de f, o el operador aplicado a f. Entonces, si se puede hacer esto, ¿no? Si podemos sacar alfa fuera del operador, esto va a estar cumpliendo el teorema de homogeneidad. Ahora, si cumple los dos, entonces esto recién será lineal. No tiene que cumplir necesariamente los dos. Fíjense que no todos los operadores matemáticos son lineales, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo, ¿no? Si tenemos el logaritmo, por decirlo así, logaritmo de una suma de funciones f más g, ¿será esto igual al logaritmo de f más logaritmo de g? ¿Será eso igual? Sabemos que no es así, ¿verdad? Esto no es igual. Tendría que ser aquí un producto para lograr esta suma, lo cual ya no es aditivo. O en otro caso, el logaritmo tampoco cumple la homogeneidad, porque el logaritmo de alfa por f, esto no es igual a alfa por el logaritmo de f, ¿no? Esto no es igual. Entonces no sale alfa fuera del logaritmo. Aquí será una suma, logaritmo de alfa más logaritmo de f, ¿no? Entonces, hay así funciones matemáticas que no son lineales, ¿no? Bien, entonces con esta breve introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales lineales, a la teoría en realidad, y dejamos para que ustedes lo complementen con el video anterior, vamos a hacer algunos ejemplos, puesto de que hay que tener mucho cuidado cuando manejamos este operador d. Recuerden que el operador d es la derivada, ¿no? Esto. Es la derivada de algo respecto de x. Vamos a los ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos muy sencillos con el operador d. El primero dice hallar cuánto es el desarrollo de esto. Tenemos d al cuadrado más d, lo aplicamos y. Entonces, fíjense, aquí es muy sencillo, vamos a distribuir y. Tendríamos aquí d al cuadrado aplicado a y más d aplicado a y. Pero ya sabemos qué cosa es d al cuadrado. D al cuadrado no es nada más que la derivada segunda respecto de x dos veces por y. Y más d solamente es la derivada primera respecto de x que está aplicando a y. O sea que esto es igual y es segunda más y prima. Con lo cual ya está resuelto el primer ejercicio. ¿Qué sucede con el segundo? Es muy similar. Tenemos el operador diferencial L, que en este caso es d cuadrado más d más 3, y lo vamos a aplicar a e a la 2x. Queremos saber cuánto vale esto. Entonces distribuimos, tenemos derivada segunda, o d al cuadrado por e a la 2x, más d, que aplica e a la 2x, y finalmente 3 por e a la 2x. Esto es igual. D al cuadrado es la derivada segunda de e, en este caso, 2x respecto de x, más la derivada respecto de x, aplicado a e a la 2x, y más 3, que no está derivado, por e a la 2x. Bien, entonces derivemos esto dos veces. Lo hagamos esto primero. Tenemos la derivada primera de e a la 2x, y eso será 2e a la 2x. Si volvemos a derivar una vez más, vamos a conseguir ese otro operador, ¿no? Sería 2 por 2, 4, e a la 2x, resuelto. Y más 3, e a la 2x. Ahora, lo único que tenemos que hacer es sumar. Tenemos 4 más 2, 6, más 3, 9, e a la 2x. Entonces, este operador aplicado a e a la 2x había sido igual a 9 por e a la 2x. De esta forma resolvemos cuando los operadores se aplican a alguna función. Aquí podéis ver un seno, coseno, etcétera, etcétera. Lo único que hacemos es distribuir y empezar a derivar. Tomen en cuenta que cuando no hay derivada, por ejemplo aquí no existe la derivada, se lo puede poner como d elevado a la 0, ¿no? Que se denomina el operador idéntico, porque nos va a repetir la misma función, e a la 2x. Otros ejemplos hacemos a continuación. Otro concepto importante cuando tenemos operadores diferenciales es que hay que saber cuál es el intervalo de validez de este operador diferencial. Es decir, en la recta de los reales, ¿en qué parte vale ese operador diferencial? Sobre todo si este operador tiene coeficientes variables. Aquí tenemos dos ejemplos
el primero, L es igual a x por d al cuadrado más 3 raíz de x por d más 1. Entonces, veamos, calculemos ese intervalo donde existe este operador L1, puesto que no va a ser todo el conjunto de los reales. Por ejemplo, fíjense, si x vale 0, entonces ya desaparece el d al cuadrado, también desaparece aquí d, y ya no es un operador diferencial. Entonces, hagamos eso. ¿Cómo analizamos, cómo calculamos ese intervalo de validez? Tenemos que hacer término a término. Primero tenemos x por d al cuadrado. En este caso, x tendrá que ser, puede ser negativo, puede ser positivo, ¿no? Pero tendrá que ser diferente de 0. Entonces lo que hacemos aquí es graficar la recta de los reales. Aquí tenemos el 0 y este primer miembro del operador va a existir para todos los reales positivos, también para los negativos, menos cuando x vale 0. El otro operador, tenemos 3 raíz de x. En realidad nos interesa solo raíz de x, ¿no? Y multiplica d. ¿Dónde existirá este operador en esta parte? Si x es negativo, ya nos salimos del cuerpo de los reales y nos vamos al cuerpo de los complejos. Entonces, nosotros estamos trabajando en los números reales. Por tanto, aquí x tendrá que ser mayor que 0. Tampoco igual, puesto que si es igual, digamos al primer caso, vale 0, entonces aquí, fíjense, desaparecería este término y nosotros también. Entonces aquí x es mayor que 0. Graficando en la recta, vamos a tener aquí tenemos el 0, mayor que 0. Finalmente, para hallar ya el intervalo de validez de todo el operador, lo que hacemos aquí es la intersección. Entonces aquí vemos que ponemos el 0. ¿Y dónde se intersectan estos dos intervalos? A partir del 0 hacia adelante, o sea aquí, ¿no? Tenemos esto. Entonces el operador L1 existe para x mayor que 0. Ahí se ha definido L1. No así para números negativos, tampoco incluye al 0. Calculemos ahora el intervalo para el segundo operador, para L2. Este operador, pueden ver aquí, es igual a x más valor absoluto de x por d al cuadrado menos raíz cuadrada de x más 2 por d y más neperiano de x más 3. Entonces igual tenemos que analizar miembro a miembro o término a término. En este caso tenemos 3 términos que conforman el operador L. Para el primero vamos a hacer x más valor absoluto de x. Entonces ustedes saben la definición de esto, de valor absoluto de x. Esto es igual a x cuando x es mayor o igual a 0 y menos x cuando x menor que 0. Entonces aplicando esta lógica aquí, si x es positivo, entonces aquí tendríamos 2x, ¿no? Se va a sumar esto, 2x, para x positivo, se suma. Pero no tendrá que ser 0, puesto que si es 0, llegamos aquí, 0 más 0 va a desaparecer d al cuadrado. ¿Qué pasa si es negativo? Para x negativo, aquí tendríamos x menos x, 0. Entonces tampoco tendrá que ser negativo. Resumiendo, en esta parte, tenemos aquí 0. ¿Dónde existe este primer operador? Existe para cuando x es positivo, para x mayor que 0. Estamos hablando para x mayor que 0. Entonces ya hemos calculado el dominio o el intervalo del primer término de este segundo operador diferencial. ¿Qué pasa con los siguientes? Tenemos, por ejemplo, aquí raíz de x más 2. ¿No? Tenemos x más 2. Entonces, para que exista este operador de no se haga 0, tampoco nos pasemos al campo de los complejos, y aquí tendremos que ver que el argumento de esa raíz x más 2 tendrá que ser mayor que 0, de donde x sale mayor que menos 2. Entonces, el otro término está definido a partir de x, pero de menos 2, sin incluir a ese 2 hacia adelante. Tenemos esto. Esto es x mayor a menos 2.
El tercer término, tenemos ahí, lo pongamos aquí, el tercer término, dice logaritmo de x más 3. Ustedes saben que el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí tendríamos que x más 3 tiene que ser mayor a 0, de donde sale que x es mayor a menos 3. Graficando el intervalo, tenemos aquí 0, menos 1, menos 2 y aquí menos 3. Y aquí graficamos el intervalo donde existe este tercer término del operador diferencial, para x mayor a menos 3. Finalmente, ahora el resultado, el intervalo final, tendrá que ver con la intersección de estos tres intervalos, ¿no? Vamos a la intersección, y si ustedes se fijan, si intersectamos, solo existe de x hacia adelante, x mayor a 0. Tenemos aquí para x mayor que 0, este es el intervalo donde el operador diferencial L2 está definido. Entonces, de esta forma hacemos un análisis, si quieren, término a término de cada operador, y vemos, calculamos el intervalo de definición de cada término, y para hallar el intervalo total vamos a hacer la intersección respectiva. Continuamos resolviendo otros ejemplos de la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. Estamos trabajando con el operador diferencial, no se olviden. Tenemos aquí dos operadores. L1 es igual a xd más 2 y L2, 2xd más 1. Nos piden hallar el producto entre L1 y L2. L va a ser igual a L1 por L2. Entonces, están pidiendo hacer lo siguiente. L será igual a xd más 2 por 2xd más 1. El error común que cometen muchos estudiantes es tratar este tipo de operadores, este producto de operadores, como si fueran polinomios corrientes. Es decir, lo que hacen es multiplicar. Aquí tengo xd por 2xd más xd por 1 más 4xd y más 2, ¿no? Entonces esto va a ser x sería 2x al cuadrado, d al cuadrado, más, aquí tenemos 5xd más 2. ¿Ya? O sea, calculan así, pero esto es erróneo. Esto no deben hacer. ¿Ya? Salvo, fíjense, salvo cuando aquí tengamos coeficientes de d que sean constantes, ya no sean variables con este caso. ¿Por qué? Hagamos ahora la forma correcta. ¿Cómo se debe hacer esta multiplicación? Entonces tendríamos aquí, voy a hacer por partes, xd va a multiplicar a 2xd más 1, estoy distribuyendo, más 2 que multiplica a 2xd más 1. Estamos haciendo eso. Bien, sigamos distribuyendo. Aquí tengo xd que va a multiplicar este término a 2xd más xd a 1, ¿no? Que multiplica ahí a 1, más, aquí tenemos 4xd más 2 por 1, 2. Queda así. Este 2, como es operador lineal, puede salir fuera. Tendríamos 2xd que multiplica xd más. Ahora aquí. D está, D, recuerden, lo pongamos aquí, D es igual a la derivada de algo respecto de x. En este caso, D está derivando a 1, a una constante, a un número. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Por tanto, este operador se hará 0, porque está derivando a una constante. Entonces, aquí tendríamos 0 más 4xd más 2. Continuamos. 2x. Ahora fíjense aquí, tenemos d que está aplicándose a un producto x por d. Entonces esto es no se olviden de la derivada, entonces eso hay que derivar como producto x por d. Entonces tendríamos aquí la derivada de x respecto de x es 1, solo va a quedar d. Más, ahora x se queda aquí, la derivada de la derivada, eso sí será derivada segunda, de esa forma.
Eso es lo correcto que se debe hacer. Más, aquí queda 4xd más 2. Igual, ahora podemos multiplicar, porque del lado izquierdo no le afecta al operador d, sí lo va a afectar lo que viene del lado derecho, lo que está en el lado derecho como el 1 en este caso. Aquí tendríamos 2xd más 2x al cuadrado, d al cuadrado, más 4xd más 2. Finalmente, simplificando y ordenando, vamos a tener aquí 2x al cuadrado, d al cuadrado, más, tenemos 2xd más 4xd, 6xd más 2. Entonces, fíjense, esta es la forma correcta cómo se debe hacer una multiplicación de operadores cuando sus coeficientes son variables, no son constantes. Y si es que se fijan, no es lo mismo que esto. Aquí salía un 5xd, aquí tenemos un 6xd. Estos dos no son iguales. Eso significa que si nosotros hacemos la conmutación, primero 2xd más 1, luego xd más 2, no va a salir lo mismo. No se aplica la conmutatividad del producto cuando tenemos operadores diferenciales. Lo pongamos una reglita aquí. No va a ser lo mismo multiplicar xd más 2, como hemos hecho, por 2xd más 1. Esto no va a ser igual a 2xd más 1 por xd más 2. Esto no se cumple, no es igual. Tengan mucho cuidado cuando trabajan con operadores diferenciales. Salvo, repito, que vamos a ver un ejemplo enseguida, cuando los coeficientes de los mismos son constantes. Retornando a un nuevo ejemplo, tenemos aquí el operador L1, que es igual a d al cuadrado menos 3d más 2. En este caso, los coeficientes de d son constantes. Como son constantes, este operador debe ser tratado como un polinomio normal y corriente que conocemos. ¿De acuerdo? Aquí podemos, ¿qué nos está pidiendo el ejemplo? Que factoricemos, hallemos las raíces, si quieren, del operador, ¿no? Si lo llevamos esto a 0, van a ser las raíces del polinomio, ¿no? De la ecuación que tenemos aquí. Entonces, como es un polinomio normal y corriente, podemos factorizar, ya saben ustedes, de menos por más, menos. Aquí tenemos que encontrar dos números, de tal forma que multiplicados ambos nos den 2, y sumados ambos nos den 3, porque tenemos dos signos iguales aquí. Esos números serán el 2 y el 1, ¿no? Porque sería 2 por 1, 2, y 2 más 1, 3. Entonces el operador L1 ya factorizado queda de esta forma. Entonces fíjense, cuando tenemos coeficientes constantes, lo tratamos como un polinomio. Por ejemplo, les dejo esto como problema, como práctica que hagan ustedes. A ver, factoricen d a la cuarta más 1. ¿Cuánto sería? Repasemos en esta parte el binomio de Newton. Por ejemplo, aquí tenemos a más b al cuadrado. Aquí es igual su desarrollo. Ustedes recuerdan que esto va a ser a elevado al cuadrado más 2a por b y más b elevado al cuadrado. Y si es que fuera al cubo, aquí tendríamos a más b al cubo. Esto será a elevado al cubo más 3a al cuadrado por b más 3a por b al cuadrado y más b elevado al cubo. Tenemos así. Bueno, y así podemos ir desarrollando. Por ejemplo, a más b elevado a la 5, ¿no? ¿A qué será igual? Hay una fórmula, la fórmula de Leibniz, o Leibniz si quieren, o también se puede hacer por el triángulo de Pascal. A ver, repasemos el triángulo de Pascal. ¿Cómo se arma este triángulo? Aquí he construido el triángulo de Pascal hasta 5, polinomio de grado 5, y esto es lo que nos va a servir para expresar a más b elevado a la quinta. Entonces, que van a tener a elevado a la quinta potencia, más 5 por a la cuarta por b, más 10 a al cubo, b al cuadrado, más otros 10 a al cuadrado, b al cubo, más 5 a por b a la cuarta y más b elevado a la quinta. ¿No? Tenemos estos números. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿para qué nos sirve esto? Es álgebra. ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿cómo lo aplicamos en las ecuaciones diferenciales? Aplicamos los binomios de Newton cuando tenemos las siguientes expresiones. Queremos hallar la derivada segunda de un producto de funciones f por g, o la derivada cúbica de f por g,
o la derivada, por ejemplo, la quinta, derivada quinta de f por g. Entonces, ¿esto aquí es igual? Aquí viene el desarrollo del binomio de Newton. En este primer caso, tendríamos la derivada segunda de f por g sin derivar, más dos veces la primera derivada de f por la primera derivada de g, y más f sin derivar y la derivada segunda de g. Si es la tercera derivada de f por g, será muy similar a expresar a más b elevado al cubo. Entonces aquí tendríamos f, la tercera derivada de f por g sin derivar, más 3 veces f segunda por g', más 3 veces, ¿no? Vemos acá hay 2, 3 en el triángulo de Pascal, 3 por f', g segunda, y más f sin derivar por la derivada tercera de g. Y si fuera la quinta sería muy similar. Aquí ya tenemos los coeficientes para hallar este desarrollo, ¿no? de la derivada quinta de f por g. Si f, por ejemplo, es igual a e a la x y g es igual a seno de x, hallen ustedes cuánto vale si reemplazamos aquí la derivada segunda del producto o la derivada tercera, conociendo f e a la x y g seno de x. Van a derivar dos veces, lo multiplican por g sin derivar, etcétera, etcétera, ¿verdad? También pueden calcular estos coeficientes con esta fórmula de Leibniz que tenemos aquí, ¿no? La derivada enésima de f por g será igual a la sumatoria de k igual a 0 a n de la combinatoria de n tomado en k por la derivada n menos k de f y por la derivada k de g. Entonces esta fórmula también es válida para encontrar estas derivadas, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera.